en la ciudad de Santo Domingo. Fue estudiante nuestro, siendo yo profesor de escuela de adultos. En la noche, muchos muchachos como él trabajaban en el día y estudiaban en la noche. Y lo tuvimos, ¿verdad?, impartiendo docencia en séptimo y octavo grado, pero creo que fue que en el octavo grado fue que lo pudimos alcanzar, específicamente año 1986, 85 86, 1986, 85, 12 de enero de 1986. Que el 21 de enero de ese mismo año entonces me hicieron presidente de jóvenes allá en el concilio. Bueno, eso es una síntesis. Convertido al Señor, pasando, ¿verdad?, todos los grados a nivel de instituto bíblico, todos sus grados. Recién se puede decir que egresado formalmente de la Universidad Evangélica Dominicana en su grado de teología, aunque está impartiendo docencia en la misma universidad allá en la República Dominicana, director de Radio Revelación, una emisora fundada hace cerca de más de 30 años por el reverendo Eugenio Rodríguez López Jeñito de Puerto Rico. Fue quien abrió esa emisora. Jeñito está en la presencia del Señor y él es quien fue como director de programación de esa emisora en la República Dominicana. Pastor de todo un ministerio llamado Remanente Fiel allá en la ciudad también de Santo Domingo. Así que para mí es un grato honor presentar al expositor de la enseñanza de esta noche con lo que es impacto estratégico, el reverendo Miguel Ángel Luperón. Gloria al Señor. Dios le siga bendiciendo a todos mis hermanos. Bueno, esto es una bendición inmensa, un honor grandote el que nos encontremos de nuevo por acá para compartir algunos elementos. Queremos dar las gracias a los hermanos que están aquí. Gracias por estar. La intención y la motivación de nosotros, número uno, por estar en este tiempo acá, es compartir algo que hemos descubierto que se llama impacto estratégico. Hablar de eso es tratar de conocer justamente la esencia del gran propósito de lo que Dios ha querido hacer a través de esta institución. Haciendo síntesis, el año pasado, justo saliendo nosotros de aquí, de Estados Unidos, 22 de septiembre, a pocos días nos hablaron a través de una videoconferencia desde Acapulco, México, nos explicaron la visión, bastaron solo unos 15 o 20 minutos. Yo dije, yo me engancho con eso. Desde 1986, recordando una maravillosa evangelización para el 16 de agosto de 1986, lo que se tituló el Plan Andrés, aquel maravilloso movimiento evangelístico por Pablo Operación Andrés, por Pablo Villanueva Aguiar. Desde entonces hemos venido trabajando lo que es la evangelización y los diferentes programas que se van generando, el Día Global de Evangelismo. O sea, hemos estado básicamente inmersos en todo lo que tiene que ver con este gran trabajo, lo cual también nos significa que tenemos nosotros que avanzar. Y hemos visto muchos otros, pero desde que encontré impacto estratégico, para mí ha sido fundamental, para mí ha sido excepcional. Tanto que cuando hablo con el pastor de Acapulco, le digo, ¿cuándo tú vienes a República Dominicana? No, yo estoy ready, yo voy por 15 días. Digo, ¿cómo? 15 días preparamos un gran evento donde tuvimos una multitud de congregación. Claro, en República Dominicana no es lo mismo que aquí en Nueva York. República Dominicana yo no tengo que anunciarme ni darme a conocer por la gente, yo solamente tengo que llamar e invitar a los pastores y estos vienen. Aquí en Nueva York hay que irse a conocer, comprometerlo y requete llamarlo para que puedan estar. Pero no, güey, la idea es que avanzamos, montamos un tremendo evento en 2 latitudes, Santo Domingo y también en la parte este de la isla, tremendo. En solo cuestión de 4 a 7 meses aproximadamente ya teníamos alrededor de unas 20 iglesias anexas trabajando con nosotros en el programa de la Gran Comisión, significando que el proyecto a los pastores les gustó. Luego cuando fuimos a Colombia, en Colombia nos dijeron, tiene que conformarte un grupo de gente. Excelente. Llegamos y empezamos a organizar gentes y así avanzamos.
Siendo a Venezuela, ya teníamos, cuando fuimos a ver el reporte de las escuelas de los diferentes países que ya tienen años desarrollando, nosotros estamos a la par con los que llevan años trabajando. Mira el resultado. O sea, hay gente como Venezuela que tienen ya 10 años, que es donde está la oficina matriz, además de los asociados nuestros que están como en Dallas, Texas, otros están en Carolina del Norte, o sea, gentes que están parte de Impacto Estratégico como Bill Mitchell Jr., Fred Campbell, que en Dallas, Texas, Mike Tiley, que casualmente va con nosotros ahora el próximo mes, el día 11 específicamente, y el mismo Fred Campbell va para estar allá con nosotros. Le explico en breve todo lo que va a significar todo esto. O sea, y esto habla de todo lo que Dios ha querido hacer para que nosotros podamos ver el maravilloso desarrollo y desenlace de lo que Dios ha concedido a través de este movimiento llamado Impacto Estratégico. Note que dije movimiento. Una de las cosas que Impacto Estratégico tiene por virtud y norma, gracias ministro, y es, primero, que no pretendemos tener la respuesta que todo el mundo necesita. Sencillo, simplemente una visión que viene para compartirla con el pastor y el pastor la direcciona, simplemente por donde el pastor la concibe. Nosotros solamente damos pautas y el pastor dice cómo la dirige. Y ya. ¿Y qué es lo que se pide a través de Impacto Estratégico? Un reporte, o sea, cuánta gente te evangelizas, cuántas células de hogar tienes, cuántos cultos evangelísticos realizas, cuántas evangelizaciones a otras localidades realizas. Esos son los puntos que generalmente manejamos mes tras mes. Ahora, pero vayamos mirando, por ejemplo, un poquito, antes de avanzar allá. Nosotros escuchamos cuando el pastor hacía nota de la lectura de Mateo 28, 17, bueno, leyó el 16 en adelante, donde los discípulos se fueron al monte cual Jesús había establecido. Algunos, ¿verdad?, alababan o adoraban y otros también dudaban, porque hay de todo en la viña del Señor y como que el Señor no reparó en eso, dice el verso 18, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, aquí viene el verso 19, por tanto, o sea, sabiendo que ya tenemos esta parte, que tenemos la autoridad, ya creo que hablamos de eso, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y luego dice, y bautícenlo en el nombre del Padre, Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Ahora, note algo. Vayan y hagan discípulos. Una de las grandes problemáticas que tiene la iglesia en el siglo XXI es que no está yendo. O sea, se olvidó la parte de ir. Ahora estamos orando, Señor, tráelos, Señor, trae las almas, Señor, salva las almas. Y el Señor dice, ¿cómo los salvo si tú eres el instrumento y no sales? ¿Verdad? Recuerdan Romanos capítulo 10, donde el apóstol Pablo está hablando a partir del verso 13 por allá, y cómo oirán si no hay quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. Mira el detalle, o sea, el ejercicio de cómo hay que ir. Una nota, yo creo que también el problema es un problema interpretativo. La palabra iglesia, según Mayer Berman, la traducción que se hace al español, está errada, porque dice la reunión de los, y es un error. No es así. ¿Por qué? Porque si eclesía, ¿no? Ek es un prefijo en griego que significa sino fuera de eclesia, asamblea o reunión. La construcción correcta sería la que sale de la reunión. O sea, hay un error en la traducción. Y hemos enseñado por mucho tiempo un texto con un error de traducción del idioma griego al español. Y no sé, no es que yo pretendo ahora, ¿verdad?, querer descubrir la leche en polvo de cosas que están allá hace mucho tiempo, sino que la necesidad es poder tratar de interpretar que la esencia del llamado del Señor a la iglesia es que salga afuera. Hay tres pilares fundamentales de la esencia de la iglesia a través de la historia. Número uno, el querigma. Querigma, son tres palabras griegas: querigma, koinonía, diaconía. Querigma, predicación verbal. Ahí todo el mundo lo hace perfecto, ¿verdad? Siempre que sea desde aquí, no mucho allá afuera. Pero sí, siempre cualquiera se para, acá hace un buen mensaje. Ahora, seguimos con la parte de la koinonía, que bien lo hacemos, aquí socializamos maravillosamente, y lo otro es la diaconía, que es el servicio del uno con el otro. ¿Me siguen? Entonces, queremos mucho el querigma, queremos mucho la predicación, queremos mucho estar frente al podio, estar frente a las personas de la congregación, pero se nos olvida esa predicación, pero externarla en la calle, externarla afuera, y transferir, cambiar el contexto afuera, porque dice Jesús, ¿verdad?, que nosotros somos la sal de la tierra. Y si somos sal de la tierra, figúrese usted que no salgamos a la calle. ¿Qué pasa en la calle? Se daña, ¿verdad que sí? Porque si la sal es el preservativo natural, y obviamente lo que se conoce en la Segunda Guerra Mundial, que no había congeladores, había que salar las carnes para que no se corrompieran y pudieran durar tiempo. ¿Usted recuerda eso? Y hasta se colgaban al sol, ¿verdad? Los más viejitos saben de eso. Se colgaban al sol.
Entonces, ciertamente el mundo se corrompe porque nosotros como creyentes no estamos interpretando nuestra naturaleza preservante para la humanidad y la sociedad. Entonces, de ahí la importancia del querigma, la importancia de nuestra coinonía como hermanos para fortalecernos unos a otros y reciprocarnos la bendición, pero nos hace falta también la diaconía, que es parte de lo que traemos para el Dios queriendo el mes de abril con el doctor Fred Campbell acá al país, el auténtico liderazgo servidor. Tenemos un gran seminario para esa fecha. El doctor ya quiere estar aquí. Si por él fuera, ya estuviera aquí. Él nada más me dice, yo cojo el ticket de vuelo de Dallas para Nueva York y allá nos juntamos. Pero le decíamos, Fred, aquí la cosa no es en Dominicana. Mejor danos chance, vamos a preparar las cosas con calma, porque en Dominicana yo tengo un evento, tuve un evento con él en mayo, tengo una hora en el 9 de noviembre al 11, 3 días. Entonces allá es fácil para mí hacerlo. Es fácil. Mira, yo estoy aquí y ese evento es ya el mes que viene. Ellos son los que están preocupados, que mándenme el programa, que cómo están las cosas. Ay, cójanlo con calma. Eso está resuelto y eso está montado y ya. Entonces la realidad del caso es que de esta parte sí nos conviene y nos toca hacer. Otro detalle crucial para darle nota a este elemento es que en el libro de los Hechos capítulo 17 nosotros leemos de manera específica que cuando Pablo y Bernabé y Timoteo llegaron hasta la ciudad de los bereanos, ¿verdad? Te recordarán que cuando llegaron a la parte tesalónica, dice que los que trastornan el mundo, ¿cómo fue que dijeron? ¿Sí recuerda la cita? Y los que trastornan el mundo han venido hasta nosotros, significando que ellos no se quedaron en un lugar, significando que ellos también salieron de ese lugar, salieron de donde estaban y se movieron para llegar donde estaba la necesidad. Por ello es que nosotros como creyentes tenemos que colocarnos justamente en lugar de la necesidad, porque ¿sabes cuál es la respuesta de la humanidad? ¿Usted sabía eso? Imagínense que el Señor quiere, como dice él en Jeremías, igual hace una referencia a Pablo, que encontrar a alguien que haga vallado que entre el pueblo y Dios para no destruir el pueblo por causa del pecado. Entonces la respuesta del pueblo y del mundo es usted. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Somos nosotros esa respuesta. Y esa respuesta nuestra va a ser y se va a constituir a través del programa de evangelización, se va a constituir a través de un discipulado que nosotros hagamos, se va a constituir a través de nosotros rompiendo nuestros esquemas, se va a constituir a través de nosotros saliendo a las esquinas de las calles y diciéndole a las gentes cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Pero qué bueno que comencemos como el Señor le dijo por Jerusalén. Qué bueno que comencemos por nuestras propias familias, qué bueno que comencemos en el propio building donde estemos viviendo, en el entorno en el que estemos, pasándole de un tratado a la persona, hablando con ellos, intercambiando posiciones de la Biblia, y de eso se trata. Vamos a ver unas consideraciones en esencia de lo que es impacto estratégico. A ver. No, hay que ir allá. Hay que hacerlo allá. Dígale allá. Ay, qué bueno. Entonces, si podemos mirar, aleluya. Ok. Nosotros existimos, como dice acá, impacto estratégico, para darle a cada persona la única esperanza de vida eterna que es Jesucristo. Por eso existimos. Pero cuando decimos impacto estratégico, se está dando cuenta entonces que no es solamente en la institución, sino que también se refiere a usted. Usted existe y debe entender y debemos entender que existimos para darle a toda la persona la única esperanza de vida eterna, que es Jesucristo. Como dice allí, ¿verdad? Y ahí está la cita de Mateo 28, 19. Entonces, la realidad de la esencia de lo que el Señor está diciendo es cómo nosotros tenemos que interpretarnos en el contexto en el que estamos viviendo. Darle a las gentes la única esperanza. Imagínense, es que no hay otra alternativa. No importa lo que haya dicho Hillary hoy Clinton ante el Congreso, las preguntas todas las que le hicieron, las que pudo contestar correctas, las que no, las que se turbó, esa no es la respuesta. Ni ningún otro candidato que aparezca, ¿verdad?, en la palestra lanzándose, ni Obama que se vaya a reelegir si pudiera. O sea, la realidad del caso es que la única esperanza que el ser humano necesita es Jesucristo. La única. ¿Y sabe quién la tiene para poderla transferir? Usted. ¿De acuerdo? Entonces ese es un punto vital. Miramos básicamente el siguiente slider para entonces mirar la misión de nuestro ministerio. Bueno, esto como que se me queda.
Háganlo manual allá, eso es más rápido. Santo sea Dios. Exacto. Entonces nosotros entrenamos líderes que multiplican discípulos, es nuestra misión. Entrenamos líderes que multiplican discípulos, que producen plantación de nuevas iglesias en cualquier lugar de la tierra. Esa es la misión de Impacto Estratégico, entrenar líderes. Mire que la parte más difícil es esta. El texto en el que hacemos este apoyo es 2 Timoteo 2:2, donde Pablo hace una nota muy categórica al hablar. Lo que has oído de mí, le dice a Timoteo, ante muchos testigos, esto encárgales a hombres fieles, que sean idóneos para también enseñar a otros. Es interesante que le está diciendo que hay que hacer una selección, no se puede escoger cualquiera. Óigame, todo el mundo quiere hacer discípulos, todo el mundo quiere evangelizar, todo el mundo quiere discipular, pero la recomendación de Pablo es que sean hombres y mujeres fieles. Nota el detalle. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, enséñenle lo que yo les he mandado, lo que yo les he enseñado. Entonces tiene que ser alguien fiel. Porque si no es fiel al dicho del Señor, fácilmente aprendió algo por ahí que no lo pudo certificar en ningún momento y lo reprodujo sin haberlo razonado a la luz de las Escrituras. Entonces, la fidelidad es una cuestionante o una cuestión fundamental para que se pueda lograr. Entonces, note, entrenamos los líderes. Por eso generalmente este tipo de taller, seminario, solo lo damos a pastores y líderes. Porque los pastores y líderes son los que a su vez van a escrutar, o sea, a seleccionar dentro de su congregación las personas que tienen las aptitudes y que obviamente exhiben las actitudes. Note que mencioné actitud con C y actitud con P. Uno habla, ¿verdad?, de la preparación y la otra habla de la manifestación, de la forma, de la entereza, de la acción que debe exhibir cada una de las personas. Entonces, de ahí la parte importante en la cual debe manejarse este hecho. Lo siguiente es nuestra estrategia. Dele, hermano, para que suba completa. ¿Cuál es la estrategia? Son cuestiones netamente simples. Dele otro más. Bien. Entonces, establecemos equipos de líderes en ciudades estratégicas del mundo para multiplicar movimientos de iglesias dentro de cada grupo de personas. De ahí la importancia. O sea, si pensamos aquí en Nueva York, pensamos en el Bronx, por decir, pero que esta a su vez se convierta en el centro que puede evangelizar todas las otras áreas de aquí. Ya, ok, está en Dallas por allá con Fred, Omar Piña vino hace un mes y tantos y duró un poco de tiempo compartiendo con pastores y fue bien acogido para esa parte ya del norte de Estados Unidos. Entonces es importante esto, o sea, cuando hablamos de esto de establecer, imagine usted que comencemos en cada una de las congregaciones de ustedes y que ustedes, por ejemplo, digo ustedes porque estoy aquí ya con el pastor, hablo del pastor Pablo, el pastor Velázquez, o sea, poder proyectar y lanzar también movimientos, pero que llegue un momento en el que ya no sea el pastor Velázquez, el pastor Pablo Castillo, ni el pastor Rafael, sino que ciertamente se produzca una fusión entre estas tres congregaciones y se lance entonces un movimiento de evangelización en otras latitudes. Figúrense, ¿cómo estaríamos? Porque primero, nadie evangeliza para todas las almas, ni para senda de bendición, ni para la iglesia del Cordero. Todos evangelizamos para el reino de Dios, ¿verdad que sí? Porque total, evangelizamos la gente, si algunos se congregan en X lugares o no les ha pasado. Ok, yo quiero que la congregación se llene, ¿verdad? Hay que estar claros allí. Pero qué bueno que sí, lo importante es que la gente se salve y que se convierta. Entonces, en el orden fundamental, de ahí la necesidad de nosotros mirar que buscamos lugares estratégicos para poder desarrollar este trabajo de capacitación, de lanzamiento, de proyectos, de nuevas evangelizaciones en masa, de formación de discípulos. Por favor. Entonces, hay algo que aquí comienza, es una cuestionante. Ahí sí me gustaría que a los hermanos le compartamos este material. No sé si faltaría más, aquí hay más, por todo caso. Pero, mira, mano. Ahí, en ese cuadernillo, ¿verdad? Sencillo, están concentrado prácticamente todo lo que tiene que ver con el proceso de impacto. Luego al final a los pastores yo les voy a entregar un ejemplar
del material que tenemos acá. Ya está un poquito más completo. O sea que está todo lo que tiene que ver con lo referente a este gran trabajo. Y lo que queden entonces lo sorteamos entre los líderes presentes. Sí, porque yo no me voy a llevar esto a Santo Domingo. Lo traje para dejarlo aquí. Gloria al Señor. Entonces, digo esto, tenerlo en las manos, porque a partir de ahí, usted dio sin quedó sin nada. Ah, ya. Entonces, para mirar y observar básicamente este hecho, le habría que apagar de allá adelante para yo poder tenerle mejor visión. Ok. Entonces, escuela de multiplicación de iglesias. Primero, hay que dar 10 pasos como para alcanzar la nación. O sea, yo siempre digo que esto es un tanto presuntuoso el tema, ¿no? 10 pasos para alcanzar la nación es presuntuoso. Porque si vamos a alcanzar la nación americana, no será responsabilidad de una congregación. Tiene que ser responsabilidad de todas las congregaciones que existan, como un solo hombre. Ahora, si decimos que vamos a ganar la Vice Avenue, bueno, pues sí, pastor, sí, hermanos, sí, todas las almas. Tenemos que empezar a proyectar si vamos a alcanzar la Brooks Avenue en un pedazo, ¿verdad? En un lapso de espacio. Pues bien, entonces así sucesivamente se daría. Ahora, el primer paso, mire cuál sería para empezar a ganar la nación o el sector o el entorno, o la familia inclusive. Dele el primer paso, por favor. El primer paso dice, cambia tu manera de pensar. Cualquiera pudiera decir, no, pastor, yo lo que entiendo que lo primero que hay que hacer es orar, de verdad. Pero nosotros generalmente oramos, ¿sí o no? Pero oramos generalmente, como dijo Jesús, y a veces ni recibimos lo pedido porque pedimos mal, entonces que hay que cambiar la manera de pensar. ¿Verdad que sí? Entonces, el primer paso para poder empezar a desarrollar el alcance evangelístico es cambiar la manera de pensar. Cambiar la manera de pensar en torno a pedir que el Señor traiga las almas. Es nosotros de interesarnos en salir a buscarlas. De salir a buscarlas, no importa dónde estén. ¿Cuál sería el costo de un alma? ¿Cuál sería la inversión que usted y yo tendríamos que hacer para que alguien venga a la iglesia? ¿Cuánto tendríamos que invertir o sacrificar para que alguien se salve? ¿Me sigue? Nada sería suficiente, todo lo que hagamos sería básicamente insuficiente, pero hay que invertir para que las gentes puedan acercarse al Señor. Entonces, que la primera cosa allí es cambiar la manera de pensar. Ahí funciona el asunto. Y en la medida que eso se produce, ahí comienza todo. Recuerde que tal es el hombre sus pensamientos, tal es él, dice Salomón en Proverbios 23:7, parte B. Es interesante, ¿verdad?, el hecho de notar este hecho. A veces nos es difícil predicarle a un bon, ¿cierto? Nos es difícil predicarle a una prostituta, predicarle a un homosexual, pero igual son personas con una necesidad existencial, una necesidad de Cristo. O sea, por ello tenemos que cambiar la manera de pensar. Vámonos al número 2, por favor. Ese siguiente paso, ora por obreros para la cosecha. Siga porque ahí le pone un texto allí. Hay que orar entonces por los obreros. Y note el detalle. Recordamos Lucas 10. El Jesús decía, a la verdad la mies es mucha. Y luego dijo, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros. Entonces note algo, que si vamos a orarle al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies, significará que muchas veces, aunque el obrero tal vez tenga la motivación, tiene que ser enviado por el Señor de la mies. Entonces, necesitamos cambiar la manera de pensar y luego empezar a orar por obreros para que se sumen con nosotros a lo que nosotros estemos haciendo. A veces nosotros queremos encontrar a alguien que vaya con nosotros para hacer las cosas y si no aparecen, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar, Señor, hasta que tú no me envíes a alguien, yo no voy. Entonces, lo conveniente es hacer las cosas y en el camino Dios empezará a hacer provisión de los elementos que te han de acompañar hasta un punto del trayecto. Porque hay gente que no van a estar contigo siempre. Pregúntenselo a Pablo y a Bernabé, ¿verdad? Nada más bastó un solo viaje, lo demás se siguió él con los demás compañeros. Entonces es importante que miremos este hecho. Tercer slide. Tercer paso entonces sería, note, el tercer paso, comparta la visión con su gente
para saturar el área con el evangelio. Hay que compartir la visión. O sea, ¿qué es lo que queremos como iglesia? ¿Qué queremos lograr en esta congregación? ¿En cuánto tiempo nos proponemos hacerlo? Ahora, ¿cuántos se comprometen a hacerlo? Esto implicará orar, implicará evangelizar, implicará salir de nosotros mismos, de nuestra área de confort, para empezar a traer a otros, a convidar a otros, a invitar a otros para que vengan a la casa del Señor. O si no quieren venir a la casa del Señor, háganlo más simple y sencillo. Siéntese con ellos en casa. Evangelícelos ahí. Porque en su tiempo y en su momento esa gente se insertarán a la congregación. Y si no, y si es muy distante de acá de la congregación, bueno, pues abrimos una nueva congregación por allá. Total, para algo estamos formando líderes, pastor, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Para tratar de ir avanzando y de empujar que el evangelio se vaya extendiendo a cada grupo de personas. Pero tenemos la necesidad de hacerlo. El siguiente paso, por favor. Note. Identificar, seleccionar, reunir, capacitar un equipo de plantadores de iglesias que se multipliquen cada año. Ya ahí comienza otro detalle. Entonces ya en esa posición, que ustedes lo van viendo también ahí en el cuadernillo, se van dando todos los pasos para que se pueda, pero hay que identificar a esa gente, pero hay que capacitarla. Aquí detalle fundamental. Es importante estos tipos de talleres, ¿por qué? Porque recibimos herramientas para poder hacer el trabajo. ¿Quiénes han sido llamados a evangelizar aquí? Uno. Todos. No, era para ver. O sea, entonces la responsabilidad nos implica a todos. O sea, todos tenemos entonces que capacitarnos. ¿Recuerdan ustedes que los discípulos de Jesús no salieron a discipular, ni a evangelizar, ni a representarle hasta tanto no fueron instruidos, capacitados por él? Y note usted que justamente la lectura que hacemos, él le dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Le está sugiriendo algo esto? Porque si él lo manda a ser discípulos, eso está indicando algo allí. Que ya ellos no son, sino que son maestros. Sí, porque si van a ser discípulos, está diciendo, pues ahora ustedes son los maestros. Aleluya, qué bendición. Entonces la responsabilidad se hace grande. Cuando el Señor nos está incitando, nos está diciendo, vayan ustedes y háganlo, es porque ustedes recibieron las instrucciones necesarias, la capacitación necesaria, ya están listos, han sido probados que tienen esta capacidad, ahora vayan y hagan la representación. ¿Lo sigue? Vayan y hagan entonces ustedes los discípulos, pero sabiendo que ya la autoridad a mí me la dieron. O sea, en ese punto fundamental nos está indicando cómo debemos nosotros avanzar en esta parte. O sea, entonces para lanzar un equipo para poder producir entonces la multiplicación de un año. Eso es interesante, ¿no? Lograr este hecho. Y aquí veremos este otro paso. Por favor, el siguiente. Y del otro. Y otro. Entonces dice, selecciona el lugar con mucha oración. Un punto crucial. No tan quisiera, a veces uno quiere, óyeme, yo sí quisiera que esa señora, Dios le toque y se salve. Pero quién sabe si Dios tiene en mente a otra persona. Por eso es importante orar para que Dios diga dónde será el lugar. Recordamos el caso de Hechos capítulo 16, cuando Pablo estaba en la ciudad de Troas, que estaba con la intención de ir hasta la ciudad de Éfeso porque quería establecer allí un programa. Recordamos que dice que él allí tuvo una visión de un varón macedonio que le decía, pasa acá y ayúdanos. ¿Recuerdan eso? Y que se embarca justo allí, se monta, llega hasta Salmotracia, en Salmotracia luego sube un poquito más allí a Anfípolis y ahí se encuentra en la ciudad de Filipo a un grupo de mujeres que estaban, y allí comienza la tremenda historia de Pablo. ¿Ya? Entonces es importante, o sea, ni siquiera fue que él quiso, él quería por él estar en Éfeso, pero el Espíritu Santo dice, te vas a Filipo. Entonces, por eso hay que seleccionar con mucha oración el lugar, inclusive creo que hasta la persona. Señor, dirígeme a cuál persona hoy tú quieres que yo hable tu palabra, pero que sea una persona a la vez, una persona al día. Entonces, cuando eso se produce, que se ha logrado, bueno, ahí está la cita de Hechos 16, 6 al 40. Entonces, número A, discierna dónde el Espíritu Santo le está dirigiendo a comenzar una nueva iglesia en casa. ¿Dónde va a comenzar esa célula? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué casa? Dios, Señor, ¿dónde tú quieres que yo empiece a orar con la gente, a compartir un texto de tu palabra, aunque sea una vez a la semana?
Y B, investiga las necesidades, fortalezas, actividades del área que afectan las nuevas iglesias en casa. O sea, hay que conocer esos elementos para entonces uno saber cómo va a ir respondiendo a las necesidades que surjan, tomar las fortalezas y ver entonces las debilidades que hayan y empezar a trabajar en torno a eso. Es importante esto. Los mercadólogos llaman a eso estudio de factibilidad. Obviamente yo no le estoy diciendo que aplique técnica de mercadeo, pero tampoco le estoy diciendo que no la use. O sea, si estas cosas le van a servir como vehículo para que el trabajo de evangelización y de discipulado se pueda lograr con efectividad, pues ¿por qué no? No estaría malo. Entonces, intentar hacer de esta manera sería lo maravilloso y obviamente, después que pasan los años, ¿cuántas iglesias habremos abierto? ¿Cuántas células habremos desarrollado? Es importante que trabajemos con ese punto. Vámonos al siguiente paso. Y dice aquí entonces este paso: evangeliza a las personas del área. Ya esa parte, después que se ha hecho todo, mire dónde comienza la evangelización. En este paso es donde comienza la evangelización. Todo lo otro tenía que ver con la preparación previa de nosotros como individuos. De nosotros, de irnos, ¿verdad? Cambiando la mentalidad, orando, reuniéndonos, compartiendo la visión con los hermanos, hablando con la gente. Y luego entonces vamos ahora a evangelizar a las gentes. Después de todo eso, después que hayamos hecho todo esto, a veces hemos comenzado al revés. Empezamos a evangelizar y aquí tenemos la problemática de que a veces la gente no quiere que lo traigan. La gente lo que quieren es que uno salga hasta donde ellos y que comparta con ellos, pero la mentalidad que se nos ha enseñado a través de los años es al revés. Vamos a buscarlo, que vengan, no que nosotros salgamos. Adelante, pues. Con el siguiente. Y dice, disipula. Uno evangelizar, como decía el hermano Velázquez, y lo otro es discipular a los nuevos creyentes donde están. Note que dice dónde están. En el lugar donde se encuentren. Si le es difícil, en el lugar donde se encuentre vamos a hacer el discipulado. Ya lo evangelizamos, ya le hablamos de Cristo. Muy bien, ahora vamos a discipularlo. Mire qué diferencia abismal hay en estos dos casos. Porque la evangelización puede ser de momentánea y súbita, pero el discipulado implicará inversión de tiempo y recursos inclusive. Porque cuando usted pone un material como este en las manos de la gente, ya usted hizo una inversión. Usted tiene que hacer una inversión de ir otra vez, porque quizás ayer usted le predicó el evangelio y ya terminó. Pero el discipulado tiene que ser continuo y sistemático. ¿Usted ha visto que alguien se gradúa de la escuela en una semana? De pronto en un mes. Tiene que ser algo sistemático. Los discípulos de Jesús tardaron 3 años y 6 meses, ¿verdad? Algunos teólogos dicen y 9 meses para ser formados. Pablo habla allí en el libro de Hechos capítulo 19, versos 9 y 10, que por espacio de 2 años estuvo discutiendo en la escuela de un tirano. Entonces, capacitante, con los discípulos, dice, estuvo discutiendo por espacio de 2 años. O sea, 2 años, de ahí donde está nuestra escuela, como la EMPI, Escuela de Multiplicación de Iglesias, y la Escuela de Multiplicación de Líderes, tardan 2 años. 1 año para Escuela de Multiplicación de Iglesias y 1 año para Escuela de Multiplicación de Líderes. O sea, tardan 2 años. Justamente en ese principio se basa el programa de impacto estratégico para poder capacitar a las gentes, a los líderes de las iglesias. Adelante, continúa. Entonces dice, reúna a los nuevos creyentes para juntos dar la bienvenida y compañerismo. Entonces, ¿cuántos nuevos creyentes habrán en el bloque? Los que usted se haya podido ganar, ¿verdad? Entonces, reunirlos para compartir, darse la bienvenida, para romper, ¿verdad?, las diferencias que puede existir. Continúa, porque hay otra. También para la adoración y la oración. Interesante. Porque es un ejercicio, si el pastor, que es parte de una vida la adoración, pero también para orar juntos. Porque ya que son nuevos creyentes que están discipulándose, qué bueno es que también comencemos a orar por las mismas necesidades del entorno, por las fortalezas, por las debilidades, por esas situaciones, ¿verdad?, que entrañan y que golpean las familias, los matrimonios de los mismos nuevos creyentes. Entonces es importante esto. Continuamos señalando que también es para estudio de la palabra de Dios. Es importante, pues todas las respuestas, digo, ¿verdad?, a cierto sentido, están en la palabra de Dios a cualquier necesidad que el individuo tenga.
Entonces, y obviamente la necesidad del orden de salvación, iba a decir orden saluti, es lo mismo, pero que no es el latín. O sea, la respuesta de esa necesidad está también en la palabra de Dios contenida. Y otra para trabajar y testificar, y eso es importante, porque trabajar juntos en la misma obra de Dios, pero también darle testimonio a la gente. ¿Y cómo le damos el testimonio a la gente? Recordamos que el testimonio no solo es verbal, el testimonio tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes en casa, en el entorno. Qué bueno que si de repente el vecino que vive puerta a puerta con nosotros, el que comparte con nosotros el costado del building, no escucha entre nuestras casas, las paredes, palabras feas, pleitos, iras, contiendas, sería el mejor testimonio para que otros quieran, ¿verdad?, acercarse con nosotros. Entonces, parte de las cosas interesantes que tenemos que manejar. Sigue, hermano, dale al otro. Entonces, avanzamos en otro. Entonces aquí viene, multiplica a los discípulos en la nueva iglesia en casa y repitan los primeros 8 pasos. Ese es el punto. O sea, ahora vamos a comenzar de nuevo. Pero ¿sabe cómo? Haciendo que los nuevos convertidos a su vez comiencen ellos también un programa de discipulado. ¿Usted está viendo el asunto? O sea, que estamos hablando de que en pocos días ya los mismos nuevos creyentes estarían reclutando a personas para que estos también se sumen al trabajo de la multiplicación que estaríamos desarrollando, y esto haría que se convierta en toda una red creciente de nuevos creyentes para el reino. Y esto es parte maravillosa. O sea, nadie queda sin responsabilidad, nadie queda, ¿verdad?, tranquilo, sin hacer nada. No, todo el mundo tiene que estar involucrado en la gran comisión del trabajo para el Señor. Adelante. Y así como se ve, se marchando ahí como de él al otro ahí. Entonces, mire qué dice acá. Ahora, una fuerza con otros líderes para lanzar movimientos de multiplicación de discípulos que cumplan la gran comisión. Entonces, ¿cuántos líderes hay aquí? No sé. El pastor dice, bueno, quiero que se reúnan con el hermano tal, con la hermana tal, y que ese grupo entonces se reúnan, que el director de misiones hagan una coordinación para empezar entonces a lanzar este gran trabajo. Entonces imagínate, todo el mundo involucrado en la iglesia con la gran comisión, todo el mundo interesado en que almas se salven, todo el mundo sintiendo, número uno, yo digo que volviendo un poquito al principio, cambiando la mentalidad, como Cristo cuando levantó la cabeza, que vio que las multitudes estaban como ovejas sin pastor, dice que sintió compasión de ellas. Si esta parte se produce en nosotros, entonces cuando lleguemos a este punto, lanzaremos entonces un gran movimiento de multiplicación de todas las almas, de senda de bendición, del Cordero y todas las que aparezcan. ¿Se imagina? ¿Cuánto conflicto habría en Nueva York? Si todas las iglesias se involucraran a hacer esto, ¿cuántos conflictos habrían en Nueva York? ¿Cuántos puntos de drogas habrían en Nueva York? Imagínenle. Porque si empezamos nosotros a hacer esta parte, hay algo que me encanta que Jesús decía, Mateo 16, y la puerta del infierno no prevalecerán contra la iglesia. O sea, la acción aquí, en el tiempo en el que se aplica el principio de esta palabra, Jesús no está diciendo una iglesia que está tranquila, Él está hablando de una iglesia que está accionante y que está dando golpes fuertes hasta hacer retroceder las puertas del infierno. No es una iglesia pasiva. Él está diciendo la puerta del infierno no prevalecerán porque la iglesia está haciendo lo que tiene que hacer. La iglesia está cumpliendo con el compromiso que tiene con Él. La iglesia está entendiendo para qué fue creada, para qué fue concebida, para qué fue empoderada y qué es lo que está llamada a hacer en el nombre del Señor. Entonces, figure, esa es la parte en la que nosotros estamos mirando, que si logramos entrar, llegar hasta este punto, aleluya. Yo creo que habrá una transformación en la comunidad, que las cosas empezarán a darse en un sentido maravilloso de la transformación tan gloriosa que se daría, tipo a lo sucedido en 1900 allá en Gales con Evan Roberts, cuando se le dio el origen al movimiento pentecostal, o cuando nació el movimiento pentecostal formalmente en 1900. No que no existía antes otro tipo de manifestaciones para 1983 con los moravios. Pero bueno, eso es historia. Vámonos al siguiente slide, por favor. Miramos aquí entonces, eso es importante aquí. ¿Cómo funciona la escuela de multiplicación de iglesias? ¿Cómo funciona? ¿Qué es esto? Vámonos de una vez al esquema
para que consideremos. En el esquema miramos allá al inicio, ese seminario de visión, algo como lo que estamos compartiendo aquí. Búsquenlo en su gráfico. Exactly, usted lo tiene allí. Muy bien. Ahí en ese gráfico se menciona y se ve muy claramente dónde estamos. Estamos allá en el cuadro blanco. Luego tenemos lo que se llama el seminario de empuje. Esa parte, o empuje al liderazgo, que es el que nosotros pretendemos compartir con el doctor Fred en lo próximo. Lo tengo por ahí, el afiche de lo que tenemos para República Dominicana del 9 al 11 de noviembre, con el doctor Fred Campbell, auténtico liderazgo servidor. Aquí hablo, ¿verdad?, un poquito de esto. Esta escuela de multiplicación de iglesias tarda un año, como decía. Entonces, en ese lapso de proceso, dando este seminario, ya estamos prácticamente iniciándonos y abriéndonos la posibilidad para el siguiente seminario, pero ya esto es para chuparse los dedos, porque entonces ahí venimos con algunos de nuestros socios. Uno de nuestros socios, como decíamos, es el fundador de Living Grace Ministry, Dr. Fred Campbell de Dallas, Texas. De ahí también tenemos otro de nuestros socios que entra de esto, que está con nosotros para Dominicana, como dije, Mike Tiley, que es el líder de E3 Partner, o sea, que es el movilizador de movimiento de discipulado a nivel mundial ahora mismo, tremendo. Sudáfrica y tantos sitios, ya hablamos y conversamos y estamos ya formando un buen team para el trabajo que vamos a hacer allá en República Dominicana a partir del 9 de noviembre y ya una proyección para 12 de marzo del año próximo. Tenemos un gran trabajo allí, prácticamente en gran parte de la República Dominicana. O sea, es un gran trabajo. Pero es parte de las cosas que queremos también trabajar junto con los pastores de aquí de Nueva York. Ya no es el problema, nosotros solamente es venir, que programemos y tengamos la cita y los que estén interesados, pues fuego, nos fuimos. No importa si son 20, si son 10, si son los que sean, pero que tengan el deseo de ser impactados por este tremendo proyecto y programa del liderazgo de empuje. Entonces nosotros miramos que luego hay ¿verdad?, unos cambios, luego allí viene lo que se llama iniciando, ¿verdad?, con la escuela, luego viene la matriculación. O sea, usted se matricula y usted dice, pastor, ¿y cómo yo me matriculo? ¿A dónde tengo que ir? No, a ninguna parte. Usted tiene que ir, ¿sabe dónde? A la iglesia, donde el director de misiones o la persona que el pastor escoja o el pastor un día para en una hora socializar el material de lo que se va a hacer y todo esto. Entonces con eso se va llevando un récord de la gente que se matriculó, de las lecciones que se están dando y los resultados, porque después viene un detallito vital, que es de que esto tendrá que ser medido. Esto se mide y usted lo mide también internamente dentro de la congregación, lo miden los líderes y ustedes, verdad, ahí lo hacen. Por eso está básicamente todo esto ahí tan graficado y como usted lo tiene ahí, yo creo que se ve claro y no hay ninguna duda. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Pues vamos al siguiente, por favor. Entonces, ahí notamos esas áreas de estudio de las EMPIs. Dele más, porque va a trabajar 3 áreas fundamentales. Número 1, va a trabajar lo que es la multiplicación, va a trabajar las aptitudes para liderar o esas habilidades para liderar y va a trabajar lo que es el crecimiento personal. Mire que es importante estos 3 puntos. ¿Por qué? Porque si solamente nosotros trabajamos que se desarrollen obreros, pero obreros sin carácter, tenemos un gran problema. ¿Sí o no? Es decir, para nosotros como impacto estratégico es importante el carácter del obrero. ¿Por qué? Porque figure usted, un obrero sin carácter será pasible de cualquier cosa en algún momento. Entonces, por eso es que aquí en esta escuela existen algunos pasos que miraremos ahorita que son como la rendición de cuentas. Y usted me dirá, bueno, ¿y cómo así? Dice Santiago, confiésense unos a otros los pecados y oren unos a otros para que también sean perdonados. Pero ¿sabe cuál es el mayor problema de nosotros? Que nos importa más quedar bien delante del hermano que como nos ve Dios. Yo puedo echar todo el pleito del mundo, decir rayos y centellas, pero el hermano no estaba presente. ¿Y Dios? Salmo 139:6, ¿y a dónde huiré de tu presencia y dónde me esconderé de tu espíritu?
O sea, Dios está en todo lugar. Entonces, por eso es que en esta parte de la escuela trabajaremos esas 3 áreas fundamentales. El carácter del obrero. Ese carácter del obrero tiene que ser trabajado, tiene que ser medido, tiene que ser proyectado, tiene que ser encauzado para poder llegar hasta donde Dios lo quiere. Pero también esas habilidades para liderar hay que irla cultivando. Por eso, para eso se crearon estos ejemplares que aquí miramos, por ejemplo, en este mismo punto, desarrollo personal, plantación de iglesias y habilidades para liderar, los mismos 3 puntos que están allí. Entonces, esto ya habla para la formación de lo que tiene que ver con el carácter del obrero. Y si miramos, y hasta ahorita le paso a los pastores para que se lleven los ejemplares, miraremos al final de que ciertamente ahí ustedes se van a ir trabajando algunas áreas neurálgicas y preguntas puntuales que tienen que ver con cómo yo he estado, cómo yo he sido, que la miraremos, ¿verdad?, aquí al final de este proceso. Dele al siguiente, amado. Área del desarrollo personal. Adelante, continúa. Entonces, ahí miramos, ¿verdad?, cómo entrarían a desarrollarse básicamente eso. Ahí se va a trabajar directamente esa necesidad de poder ir afilando, ¿cómo diríamos? Perfilando la personalidad del obrero que va a desarrollar el trabajo en la obra del Señor. Porque no solo es ir y hacer discípulos. Y se entiende que si Jesús está diciendo, vayan y hagan discípulos, no está diciendo cualquier cosa. Recordamos Santiago 3:1. No se hagan maestros muchos de ustedes para que no sean condenados. O no acarreen mayor condenación, es como dice más bien el texto de Valera. O sea, y esta es la nota. O sea, si vamos a trabajar el área personal, bueno, aquí la área es bien chiquitita, ¿verdad? Entonces está dándonos algunas notas. El carácter, estudio de la palabra de Dios para conocimiento. Dele más, por favor. Está hablando también de la rendición de cuentas, que debe, ¿verdad?, establecerse siempre que el grupo se reúna para ver cómo hemos crecido, cómo hemos desarrollado las cosas del Señor. Adelante con el siguiente slide, por favor. Y aquí entramos entonces a esas preguntas de rendición de cuentas. Que si nosotros miramos, yo creo que están allá impresas. Y ya vamos, ¿verdad?, casi concluyendo. Y ahí están estas preguntas. ¿Cómo has crecido en tu amor y devoción con Dios en esta semana? ¿O has crecido en tu amor y devoción con Dios en esta semana? Si la respuesta es sí, ¿cómo? Figure. No sé, a mí me da a veces por inventarme cosas. Bueno, yo era una persona tan iracunda, que yo cuando cogía cuerda, cogía 3 toallas y le daba en el piso. Pero yo he crecido en esta semana, sí, ¿cómo? Ah, bueno, yo extraño 2 ya. Ya sería el caso. Y de repente, bueno, pues gloria a Dios, el hermano ya está creciendo. Mire, ya solo estrella 2 toallas, antes eran 3. Pero la meta para la próxima semana pues debe ser menos, quizás ninguna. Pero bueno, pero vamos a hacerlo quizás el orden paulatino. Entonces, en esa medida es que se tiene que ir estableciendo. ¿Qué quiero significar? No que de repente vengamos acá en el grupo a hacer una socialización de cómo ha sido nuestro crecimiento y aparezca de repente alguien para, míralo ahí. No, porque eso no es para eso. Por eso es que esto es para líderes. Y las cosas de líderes solo lo saben los líderes. Y los líderes no lo comparten, se quedan con ello. Ya. No importa lo que sea. No importa lo que haya sido. No importa. Porque dígame usted, ¿cuál es la diferencia de un pecado con otro? ¿Cuál es la diferencia de un pecado con otro? Es pecado. Es tan pecado el que habla una mentira como el que adultera. Dios no tiene grados de pecado, aunque aparezca alguien por ahí que quiera decir que se hay en grado de pecado. Pecado es pecado. Mentira, existe, mentira blanca. Entonces, pecado es pecado. Entonces, de pronto, si el problema suyo no es ese, es posible que sea otro. ¿Me sigue la nota? Entonces, la dinámica es que si vamos a socializar nuestras vidas y a sincerizarla, transparentarla,
para poder ser íntegros, para desarrollar el trabajo que Dios nos está llamando, pues tenemos que ser completamente libres en ese sentido. Por favor. La segunda pregunta es bien sencillita. Mire cómo va. ¿Terminaste tu lectura bíblica de esta semana? Sí. ¿Qué te dijo Dios? Entonces, hay que ponerse de acuerdo, dice allí, para leer un libro y no avanzar hasta que no se complete el programa. O sea, si nos propusimos leer el libro de los Hechos, por decir que lo recomendamos, entonces, si esta semana propusimos leer el capítulo 1, pues todo el mundo tiene que venir con el capítulo 1 ya listo. Y no se puede continuar entonces si queremos ir íntegramente en el crecimiento hasta que todos lo hayan leído. O vamos a leerlo todo aquí porque alguien faltó. Vamos a repetirlo ahora todos. Ahora, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué descubriste? Y ahí avanzar. Mire, básicamente, pero algo tan simple como esto, el asunto es cuestión de integridad y el asunto también es de compromiso. Y el siguiente slide, a ver qué dice. Se le fue allá. Bien en breve. La número 3 sería: escuchaste, obedeciste y dependiste del Espíritu Santo para hacer y hacer lo que Dios quiere. ¿De qué manera? O sea, el Espíritu Santo te dijo algo. Bueno, sí, me despertó a las 3 de la mañana. Sí, ¿y qué pasó? Bueno, yo me arropé y le dije que me diera 5 minutos y cuando creí que eran 5 ya había amanecido y eran las 10 de la mañana. Sí, porque a veces el Espíritu Santo nos está inquietando para orar, interceder a favor de alguien, ¿verdad? O por una situación X. Y a veces estamos, ¿verdad?, de ahí con una renuencia como para poder obedecer a lo que el Señor nos está indicando en ese momento. Calcule usted un buen Felipe, capítulo 8, libro de los Hechos, que el Espíritu Santo le dice: desciende el camino de Gaza por Jerusalén, que es desierto. ¿Quién sabe qué hora del día fuere? Desierto, a predicarle a quien, un hombre en un lugar tan confortable. Pero el texto no dice que él empezó a discutir con el Espíritu Santo, dice la Biblia que él descendió por ese camino. Y ya conocemos la historia del funcionario de Candace, aquel etíope, aquel africano, y él le compartió el consejo y ya sabemos que fue hasta bautizado por Felipe. Entonces, la pregunta número 4. Esta pregunta es muy importante porque dice: ¿has leído, visto o estado involucrado con material de tipo sexual inadecuado en pensamiento o acciones? ¿O participado en cualquier clase de conducta aditiva durante esta semana? No tiene necesariamente que ser de tipo sexual, te está diciendo de cualquier material que te haya generado adicción. A veces hay gente que coge, no sé, me llaman Candy Crush en el celular. Yo a veces cuando hemos montado el tren, veo gente que de que se monta tan ahí. Digo yo, Dios mío, ¿cómo es que lo hacen? A detalle, ¿tú ves? O sea, hay gente que se dedican básicamente a ese tipo de situación y esta adicción también le quita un tiempo. Y no es un asunto que usted lo haga, obviamente hay que estar conscientes de que no es un asunto que usted lo haga en un momento, es un asunto que se convierta en algo ya tan necesario que ya usted no le pueda sacar tiempo como para hacer de otra manera. Entonces, sí es importante el que conozcamos esta parte y podamos orar. Entonces, si es un asunto de tipo sexual, si es un asunto de una ira, que también ha sido verdad algún tipo de situación con usted, o compulsivo, comprador compulsivo, ¿ya? Un mitómano, ¿verdad? Porque a veces se dan que hay gente que tiene un problema de mitomanía, tomar lo que no es suyo. A veces cleptomanía, mitomanía es el que miente. O sea, a dinámica de esto, o sea, fundamental tratar de ver cosas como estas, pero qué bueno compartirle en el grupo y que en el grupo tengamos personas maduras para poder ayudar a superar esas situaciones. Por eso decimos que a veces no solamente, bueno, vamos a orar por ti, pero también vamos a darte ayuda, seguimiento, proporcionarte material que te ayude a salir de esa situación adictiva en algún momento. La pregunta número 5, y avanzamos allí. ¿Te ha faltado integridad en el manejo de tus finanzas en esta semana? ¿O has codiciado algo que no te pertenece? Wow. ¿Usted ve? Y ahí van dándose estas preguntas al traste. ¿Ha faltado integridad en el manejo de las finanzas en esta semana?
Bueno, no ofrendaste, no diezmaste, o de pronto tomaste lo que no era tuyo, etcétera. Cosas como estas son puntuales que nosotros tengamos que conocerla en un programa de crecimiento, porque aquí es el crecimiento personal y es lo que se llama allí rendición de cuentas. El número 7 dice, y aquí hasta se nota la gráfica, el 7. Dígame usted, mire. Has permanecido molesto y sin disposición de perdonar o lastimado a otros con tus palabras enfrente de ellos o a través de la murmuración en esta semana. Pero pastor, espérese. Si esa gente no estaba ahí ni cuenta se dio que yo hablé mal de él. Yo recuerdo allí en Santo Domingo empezamos a dar unos congresos con el Concilio Iglesia de Dios de todo un distrito allá. Y bueno, cuando montamos el primer evento, recuerdo que la primera noche yo fui con una chacabanita corta, tranquilo, manga corta, me senté por ahí atrás. Cuando arranca el programa, todo de chévere, me dice, pues, pastor, venga, suba aquí al púlpito. Digo yo, miren cómo yo ando, yo no estoy. Venga, hombre, usted está bien así. Llegan unas niñas y me dicen, ¿le podemos servir algo? Digo, sí, agua. Bueno, bien. Al día siguiente, que era el cierre del Congreso, a mí me tocaba la conferencia de cierre. Bueno, pues claro, ahí llego yo, ¿verdad? Todo enchacalinado, con el gabán bien puesto. Y bueno, y Dios nos dio una buena palabra y hizo cosas hermosas. Al final me dicen las muchachas, queremos pedirle perdón. Digo yo, ¿y a mí por qué? Si yo lo que he recibido bendición desde que llegué, veo una belleza, que me sirven el agua, que me sirven otra cosa y que están siempre a disposición. Lo que pasa es que cuando anoche usted llegó, nosotros lo menospreciamos y hasta hablamos mal de usted. Digo yo, miren lo interesante, yo no me di cuenta, pero ellas entendían que estaban en falta delante de Dios. Entonces aquí está diciéndonos esto, has permanecido molesto o de pronto has murmurado a alguien. Para los judíos dicen que la palabra, que la lengua más que un cuchillo es una saeta, una flecha. Porque una espada mata al que está cerca, ¿verdad? ¿Y la flecha? Los rabinos hebreos dicen que eso, que de pronto aun cuando no está presente la gente, le están mandando saetas allá a ver si lo matan. Entonces, a veces hay que pedir también perdón porque Dios está mirando y conoce nuestras palabras. Santiago 3:7. Una fuente no puede brotar dos tipos de agua, dulces y saladas. Con la misma boca con que bendecimos al Dios y Padre, no podemos maldecir a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios. Entre ustedes esto no debe ser así. Cierra la cita. O sea, es importante que nosotros podamos entender la dinámica de lo que Dios nos está demandando y obviamente en este proceso de ganar almas, un punto. Porque si vamos a ganar almas, tenemos que estar conscientes que estamos entonces entrando dentro de lo que es una guerra contra las huestes espirituales, contra demonios. Entonces, la unidad es lo que va a producir la victoria en el pueblo del Señor. Amén. Amén. Dígale amén al que está al lado, hermano. Diga amén. Ok. Entonces, para ir concluyendo, el número 8. Ha sido un buen testigo en esta semana de la grandeza de Jesús con tus palabras y acciones juntamente. ¿A qué persona no cristiana le hablaste de Jesús? Oiga, o sea, ya hemos mirado todo esto, ahora vamos a ver a la acción. ¿Lo hiciste? Esa es la número 8. La número 9. ¿Terminaste los pasos de acción de esta semana? ¿Qué fue lo mejor que aprendiste? ¿Cuál fue el mayor reto en que enfrentaste al seguir los pasos de acción? ¿Por qué? Entonces, cuando se haya completado esta parte de ese paso de acción, de hablarle a la gente, de orar, de compartir, de ser testigo fiel del Señor, el número 10 dice, ¿has sido completamente honesto conmigo en estas respuestas? O sea, todavía al final sigue confrontándonos, ¿verdad? Porque si de pronto no fuimos tan sinceros en la respuesta, ¿a quién engañamos? Dios está en el cielo y está también dentro de nosotros y con nosotros. Ananías y Zafira, como dijo Pedro, capítulo 5 del libro de los Hechos, no mintieron a los hombres, sino a Dios, al Espíritu Santo, como él dijo. Y ya vimos el resultado. Entonces, no podemos engañarnos a nosotros mismos.
Necesitamos básicamente ser transparentes, pues sabiendo, ¿verdad?, lo que dice Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado, todo cuanto el hombre siembre, eso también cosechará. Entonces, es muy fundamental el que nosotros hagamos esta parte de hacer ser transparentes a lo que Dios quiere. Yo creo que se terminó allá. Bueno, plantación de iglesias. Básicamente tiene que ver con todo este tipo de pronunciamiento de las cosas que se dan, y creo que ese es el último. Dale al otro ya, porque ya esos pasos ustedes lo tendrían en estos materiales. Al otro, dale. Dele al otro, porque eso está tan lejos que ustedes ni lo van a ver. Y finalmente las últimas consideraciones para denotar esto. Y es muy bien completar las 3 fases, que son esos libros que tenemos acá. Esas son las consideraciones finales. Estos libros, donde el primero se llama Escuela de Plantación de Multiplicadores de Iglesias, aprende y vive la Gran Comisión. Y luego el otro dice Experimentando la Gran Comisión. Cada uno tiene un tema independiente que usted tiene que vivirlo. Este, que sería el tercero, y cada uno de ellos, miren, hermano, cada uno de estos libros tienen 14 lecciones. O sea que cada semana hay que reunirse para tratar un tema, lo que nos daría alrededor de 4 meses. Ahora, ¿qué sucede? Son 3 libros. 3 libros, cada uno tiene 14 lecciones. De un libro a otro hay lo que llama un seminario. Por eso tenemos el seminario de empuje al liderazgo, que viene el doctor Fred Campbell para el mes de abril con la ayuda del Señor. Completado eso, entonces viene Mike Tiley, que tiene que ver con lo que es la movilización de plantación de iglesias, y eso tiene que ver con discipulado a grande escala, y por ahí nos vamos. Luego hay otro que se llama el matrimonio como herramienta discipular, porque si las células van a comenzar en un hogar, ¿quiénes viven en el hogar? El matrimonio. ¿Y usted cree que todo termina ahí? No, se acaba ahí, porque en los matrimonios tienen frutos, y esos frutos se llaman hijos. Tenemos también un programa que se llama Eagle Kicks, o sea, para involucrar todo en la casa. Si los niños, siendo tan chiquititos, también pueden ser líderes con sus mismas actitudes, ahí avanzando hasta completarlo, porque lo endosa todo, y este es todo el programa de impacto estratégico hasta este momento, y muchas otras cosas más vienen en camino. ¿Entendieron hasta aquí? Preguntas si las hubiera. Ok, ¿cuánto entendieron? ¿A cuánto les gustaría involucrarse en este proyecto de levantar células para la gloria del Señor? ¿A cuánto les gustaría desarrollar ese programa de estudios, de capacitación personal como líderes, que estas herramientas se quedan acá? Entonces, son de las cosas importantes que necesitamos nosotros como condición para poder ver el desarrollo de esto. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Miren, hay unas notas aquí, y que ya con esto concluyo, donde yo sí me querré, obviamente, los nombres de las personas que se van a comprometer, obviamente, comenzando por los pastores, si están bien interesados en esto, para nosotros poder establecer lo que es el contacto, para no ir avanzando en esto. Y aquí dice, ¿verdad?, el nombre, teléfono, mails y esto, con la intencionalidad de mantener lo que es la comunicación fluida, y que para el mes de abril próximo, cuando ya pautamos, ¿verdad?, el venir con el doctor Campbell a ese seminario del auténtico liderazgo servidor, eso va a ser poderoso, pues usted también sea partícipe de estas cosas buenas que se van a desarrollar. Así que, hermanos, esta es la nota por aquí. La paso. Que Dios le bendiga a todos, y alguna nota al final nos las hacen, pastor. La pregunta es, ¿cuántos estamos dispuestos a evangelizar? El asunto es que no queremos estar dando palos a ciegas. Miren una cosa, a mí el Señor en una ocasión aquí me mandó a predicar en la calle. Cuando yo estaba predicando ahí en Hot Point.
frente al building donde yo vivía. Y lo primero que yo le dije al Señor, tú me estás mandando a predicar para la calle. Yo no quiero estar como esos locos que están allá afuera. Así le dije, yo no quiero caricaturizar el evangelio. Pues eso forma como una caricatura. Y eso yo, perdóname Dios que quizás hable mal de aquello, porque déjame decirle, si nosotros no lo hacemos, alguien tiene que hacerlo, aunque estén esos locos. Que se separan con un megáfono y uno lo ve como medio raro, ¿verdad? Como medio raro, y gloria a Dios. Pero alguien tiene que hacerlo. Lo primero que yo le dije al Señor, tú no vas a mandar como esos locos que están allá afuera. Ahora yo le dije, si tú me estás mandando allá afuera, yo quiero demostraciones tuyas de que tú ministres a la gente y de que eso haga un impacto en el vecindario donde yo voy a predicar así, a voz en cuello. Digo, me prestaron 2 equipos. Pablo me prestó un equipo que yo tenía, ¿verdad? Allá de Ciudad de Bendición. Y eso fue tremendo, hermano. Eso fue un impacto. La gente bajaba de los apartamentos llorando, hermano. Porque déjenme decirle, cuando usted va a predicar el evangelio hay que predicarlo, mis hermanos, mire, con toda la fortaleza, con las herramientas que Dios da. Primero, el poder del Espíritu Santo y conocimiento de la palabra de Dios, que es fundamental, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para tocar los corazones, para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo usa la palabra, pero para nosotros predicar la palabra tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, aquí ahora vemos 3 iglesias: Cena de Bendición, Monte de Sion, el Cordero de Sion, y oiga como nosotros nos llamamos, Iglesia Evangélica de todas las almas. ¿Cuánto estamos dispuestos? Sí. De evangelizar. Y yo, ¿verdad? En vez de rescatar, lo que hace es que mandan. Te va a llevar el diablo. Ese número de cosas. Ahora, déjeme decirle que alguien podrá entender ese lenguaje, porque déjeme decirle, mucha gente se convierte. Porque hay personas que les encanta ese lenguaje, ¿verdad? Un lenguaje agresivo. Pero verdaderamente yo considero que nosotros, ¿verdad? Si lanzamos cuerdas de amor, yo creo que es lo que son. El cristiano, cuando se llena del Espíritu Santo, se llena de amor. Y aunque la palabra salga como salga, mis hermanos, miren, la unción del Espíritu Santo endulza la palabra. Y aunque sea uno se lo dice de otra manera, y dice, porque déjeme decirle que como quiera que sea, y no se convierte, se va por el infierno. Maldín. Ah, sí, sí, sí. Sí. Oye, yo no me acuerdo, Pablo. Tú me estás recordando cosas que se habían ido ya como del juicio.
Ok, allá en Mario, en Mario, en Mario, en Mario. Ah, sí. Ah, sí, sí, sí. Fue una amenaza. Ahora me está viniendo. Sí.